Bien chicos, vamos a continuar con lo que serían pares de ángulos. En esta clase solamente vamos a sacar definiciones, pero aparte de que ya vimos estas pares de ángulos opuestos por el vértice, complementarios, suplementarios, vamos a ver otros pares de ángulos más que vamos a añadir a estos. Y en esta ocasión vamos a revisar lo que sería el tema ángulos entre paralelas y una transversal. Observemos, hay que recordar esto. ¿Cómo trazamos dos paralelas? Si nosotros colocamos una regla y la escuadra la ubicamos exactamente el ángulo recto, hay que recordar que esto ya lo vimos, ¿cuál es el ángulo recto de nuestra escuadra? Lo ubicamos y hacemos un ángulo recto y observemos, trazo una recta, deslizo la escuadra sin que se mueva la regla, trazo otra paralela, otra recta, y estas dos rectas son paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque se encuentran a la misma distancia. Son definiciones que nosotros ya vimos en el video. Ahora, a estas rectas yo le voy a llamar recta 1 y recta 2. Entre ellas voy a trazar otra recta que sería una transversal. Esta recta simplemente va a estar inclinada. Esta transversal va a estar inclinada. Entonces, esta recta le voy a llamar recta 3. Y voy a poner aquí. Si 1 es paralela con la recta 2, es decir, que estas dos rectas, recta 1 y recta 2, sean paralelas. Ahora, observemos aquí. ¿Cuántos ángulos se nos formaron? Voy a trazar esto solamente como recordatorio. Si trazo una recta, cruzo otra, observemos. Si observamos que aquí se nos formó 4 ángulos, que fue con lo que trabajamos las clases anteriores, A, B, C y D. Y de aquí sacamos lo que era ángulos opuestos por el vértice, que eran los pares de ángulos que ya revisamos, complementarios, que eran los que suman 90 grados, suplementarios, los que suman 180 grados. Ya no lo voy a repetir esto, pero observemos aquí. ¿Cuántos figuras como esta tenemos ahora en esta figura? 2, mira. Si yo quitara la recta 2, me queda exactamente aquella figura. Si quito la recta 1, tengo otra vez la misma figura. Entonces tengo 2 figuras exactamente iguales. Pero observemos esto, antes de continuar, o antes de formar los ángulos ahí. Como estas dos rectas son paralelas, quiere decir que se encuentran exactamente a la misma distancia. Y esto se lo voy a demostrar de una forma visual, para que pongamos mucha atención aquí. Observemos, si yo deslizo mi escuadra, si observamos que mi escuadra está sobre la recta 2, si yo deslizo la escuadra, ahora ¿quién es? Es la recta 1. Entonces, por lo tanto, estos 8 ángulos que se me están formando aquí, que observemos, fíjense cómo los voy a nombrar ahora. Voy a decir A, B, C, D, E, F, G y H. Tengo 8 ángulos aquí. De estos 8, solamente hay 2 medidas distintas. Acuérdense de esto. Y fíjense cómo lo vamos a ir mencionando o vamos a ir recordando lo anterior de esta manera. Voy a decir que el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Por qué será el ángulo C? Y aquí voy a escribir un argumento. No voy a poner cuánto mide. En esta parte, en esta clase, solamente vamos a ir definiendo y cómo se llama. El ángulo A con el ángulo C son iguales. Es decir, estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Por qué serán iguales esos dos ángulos? ¿Se acuerdan que ya vimos que era por ser opuestos al vértice? Y aquí voy a poner 2 puntos y voy a poner por ser opuestos al vértice. Y sigo aquí, mira, recordamos esto. ¿Cuánto me sumaba A con B? El ángulo A más el ángulo B. ¿Cuánto me suma?
180 grados, es decir, suman es igual a 180 grados. Y vuelvo a poner punto y coma. ¿Por qué? Por ser suplementarios. Y ya estamos recordando los ángulos anteriores. Pero observemos aquí. Entonces, si estos ángulos, observemos, si el ángulo A con el ángulo C son iguales, también puedo decir que entonces el ángulo B, ¿con quién es igual? Con el ángulo D. Y otra vez vamos a decir, por ser opuestos al vértice. ¿Sale? Y observemos, estos los voy a colorear ahora de una forma azul. Y aquí ya nos vamos a ir identificando ahora un poquito. Fíjense bien, aquí tenemos dos medidas distintas, solamente dos. Si me paso a los siguientes 4 ángulos, fíjense bien aquí, voy a marcar este de rojo, el ángulo E. Y el ángulo E con el ángulo G, ¿cómo son? Ángulo E es igual con el ángulo G. ¿Por qué? Porque son opuestos al vértice. Otra vez la misma argumentación. Por ser opuesto al vértice. Y en este caso, otra vez aquí, mira, voy a colorear el ángulo H con el ángulo F. Y estos dos ángulos voy a decir también que son iguales. Ángulo F es igual con el ángulo H. ¿Por qué? Por la misma argumentación de que son opuestos al vértice. Observemos. Esta parte es muy importante. Ahora aquí vamos a sacar otros pares de ángulos que los vamos a ir definiendo. Y aquí yo quiero que me pongan mucha atención, por favor. Permítame tantito. Continuamos aquí, miren. Observemos esto. Aquí ya recordamos precisamente esos ángulos, pero aquí tenemos una figura, podemos decir que es una figura compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos 3 rectas y formamos 2 veces lo que ya habíamos visto anteriormente. Observemos aquí. Voy a definir, ahora lo voy a poner como asterisco. Sigue siendo pares de ángulos, ¿sale? Voy a decir que el ángulo D es igual con el ángulo F. Con el ángulo F. Si observamos, ¿por qué serían estos dos ángulos van a ser iguales? No tienen el mismo color. Y vamos a decir que son por ser alternos. A ver, les voy a continuar con otro mejor, para que nos sea mucho más fácil. El ángulo A, para identificarlo. El ángulo A que está de rojo, voy a decir y les voy a demostrar ahorita que estos dos ángulos van a ser iguales con el ángulo E. Y observemos aquí. Lo voy a hacer otra vez con la misma regla. Regla de escuadra. Observemos. Si observamos que el ángulo E está encima de mi lado de la escuadra y se forma con la recta 3. Si yo muevo la escuadra exactamente hacia arriba, se me forma el ángulo A. Entonces estos dos ángulos son exactamente iguales. Lo mismo pasa con el ángulo B. Observemos, el ángulo B se me está formando con mi recta 3 y con un lado de la escuadra. Cuando la deslizo hacia abajo, se me forma otra vez el mismo ángulo. Observemos, entonces, estos pares de ángulos van a ser iguales. Y en este momento vamos a ir sacando lo que serían ángulos. Si estos dos pares de ángulos son iguales, voy a empezar a sacar lo que serían este rojo con este son iguales, el A con el C, el E con el G. Entonces, estos 4 ángulos que están de rojo son iguales. Los 4 ángulos que están de azul son iguales. Y aquí es donde vamos a empezar a sacar lo que serían más definiciones. Y vamos a poner ángulos alternos internos.
Vamos a revisar. El par de ángulos alternos internos vamos a decir que son iguales. Esta definición es muy importante. Iguales. Ahora, ¿cuáles van a ser los ángulos alternos internos? Ángulos alternos. ¿Por qué? Porque van a estar de un lado y otro de la recta C, que es la transversal. Perdón, la recta 3. De un lado y otro. Pero dice internos. ¿Por qué? Porque van a estar internamente dentro de las paralelas. Entonces, ¿cuáles serían esos pares de ángulos? Voy a decir que es, le cambio de color para que se vea. Van a ser el ángulo D. Es igual, porque me dice que son iguales, con el ángulo F. ¿Cuáles otros? El ángulo C. Es igual con el ángulo E. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Dentro de las paralelas son internos alternos porque está de un lado y otro. ¿Sale? Ya definimos ángulos alternos internos. Y observamos aquí. Ángulos alternos externos. Estos también vamos a decir que son iguales. Iguales. Esto es muy importante. Iguales. Ahora, otra vez, alternos, de un lado y otro de la recta 3. Externos, por fuera de las paralelas. Entonces, el ángulo que está externo de A, ¿cuál va a ser alterno externo con A? Sería el G. Fuera de las paralelas, de un lado y otro. Vamos a decir entonces que es el ángulo A. Lo cambio de color. El ángulo A es igual con el ángulo G. El ángulo B es igual con el ángulo H. Y ahí ya definimos otro par de ángulos. Nos vamos con los siguientes. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes también vamos a decir que son iguales. Observemos. Los ángulos correspondientes son los que están del mismo lado de la transversal, que es la recta 3, repito, recta 3, del mismo lado, pero del mismo lado de las paralelas. Por eso se llaman correspondientes. Mismo lado de la transversal, mismo lado de las paralelas. Entonces, si yo digo que el ángulo A es correspondiente, ¿con quién va a ser igual? Con el ángulo E, porque observemos, los rojos porque son iguales, con el ángulo E. Otro par de ángulos correspondientes, B con F. El ángulo B es igual con el ángulo F. Y observemos, el ángulo D con el ángulo H, del mismo lado de la transversal y por el mismo lado de las paralelas, es decir, por abajo, están de azul, mira. El ángulo D es igual con el ángulo H. Por lo tanto, también tenemos otro par de ángulos, el C con el G. El ángulo C con el ángulo G. Nos pasamos al siguiente definición. Ángulos colaterales. Ángulos colaterales. Internos. Internos. Los ángulos colaterales internos, estos suman 180 grados. Esta es su definición, que el par de ángulos colaterales internos suman 180. Vamos a buscar, por ejemplo, los ángulos colaterales internos. Otra vez nos regresamos a los internos y externos. Colaterales del mismo lado de la transversal.
internos van a ser los de adentro. Entonces aquí solamente tenemos dos pares internos. El ángulo D con el ángulo E. El ángulo D, pero nos dice que suman. Entonces si yo los sumo, ángulo D más el ángulo E, me va a ser igual a 180 grados. Otro más, el ángulo C más el ángulo F es igual a 180 grados. Y observemos, son estos dos, D con C. Estos dos me están sumando 180 grados. C con F me vuelven a sumar 180 grados. Siguiendo, si ya tenemos ángulos colaterales internos, entonces quiere decir que vamos a tener ángulos colaterales externos y también nos van a sumar, suman 180 grados. Esto es importante. Ahora seguimos del mismo lado de la transversal, pero dice externos, es decir, va a ser A con H. El ángulo A más el ángulo H es igual a 180 grados. B con G. El ángulo B más el ángulo G es igual a 180 grados. Chicos, y aquí tenemos lo que serían las 5 parejas de ángulos que anexamos, miren. ¿Sale? 5 parejas de ángulos más a los 3 que ya habíamos definido anteriormente, pero ahora desde el punto de vista de esta actividad. Les voy a hacer otro video donde haga esto precisamente, cómo sacar una argumentación, y se los voy a plantear enseguida. ¿Sale? Bien, chicos, miren, en el ejercicio que les voy a mandar de trabajo va a ser algo muy similar a esto. Observemos, vamos a poner, yo les voy a dar la de ángulos que son iguales o que nos suman 180. Pero observemos aquí, nos vamos a apoyar precisamente acá. Por ejemplo, el ángulo M con el ángulo O, yo estoy diciendo que son iguales, pero yo no, en este ejercicio, repito, no quiero medidas de ángulos porque no los vamos a medir. N con O son iguales. ¿Por qué son iguales? Y me tengo que regresar acá, mira. Ángulo M con O, ¿por qué son iguales? Porque es opuesto al vértice. Y en la argumentación voy a poner por ser opuesto al vértice. Y esto es lo único que yo en esta clase voy a querer. Argumentación. El ángulo P es igual con el ángulo R. P con R. ¿Por qué son iguales estos dos? Y voy a buscar. En la figura anterior no había esto. ¿Se acuerdan? Cambié los ángulos para que no me estuviera, para no relacionarlos. Pero espero que lo recuerden. ¿Cuáles eran estos ángulos? Alternos, internos. Eran los iguales. Entonces, voy a decir que va a ser por ser alternos, internos. Para no perdernos tanto, les voy a hacer aquí de una forma rápida. Y decíamos recta 1, 2 y 3. Y teníamos A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Vale? Y recuerdo esto. P con Q, que sería D y F. D y F. Por ser alternos, internos. Y aquí solamente pongo el concepto del par de ángulo que ya definimos anteriormente. N con T. N con T, que serían los extremos. Es decir, B con H. Y B con H, ¿en dónde está? B con H. Aquí está, mira. Por ser alternos, externos. Y solamente voy a poner otra vez por ser alternos, externos. ¿Sale? Ahora digo O con Q.
O con Q, otra vez internos. Están dentro, mira. Que sería C con E. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Por ser alternos internos. Vuelvo otra vez con el mismo concepto. Alternos internos. No importa que se repitan los conceptos, son pares distintos. Siguiente, M más T. Me dice que M más T, ¿cuánto me debe de dar? Aquí voy a completar. M más T es igual a 180 grados. Y ahora sí, ¿por qué me dice que estos dos ángulos me tienen que sumar a 180 grados? M más T, que sería A y H. ¿Dónde está con H? A más H. Aquí está, por ser colaterales externos. Entonces, voy a poner aquí, por ser colaterales externos. N con T. N con T. Ya lo había puesto. Me quedó repetido. Pero aquí sí lo voy a cambiar. Con R. N y R. ¿Por qué van a ser iguales? Que sería B con F. ¿Dónde está ese par de ángulos que sean iguales? B con F. Aquí está, mira. Por ser correspondientes. Y simplemente ponemos por ser correspondientes. Siguiente. P más Q. Otra vez aquí. Aquí voy a corregir. Es igual a 180 grados. Ahora, P más Q me dice que es igual a 180. ¿Por qué va a ser igual a 180? P más Q, que serían D y E. D y E, por ser colaterales internos. Y vuelvo a poner el concepto. Por ser colaterales internos. O más R, 180. O más R, que sería C y F. C y F, es decir, colaterales internos. Por ser colaterales internos. Chicos, dentro de los ejercicios, esto va a ser algo de lo que vamos a ver. Lógicamente que yo les voy a cambiar las letras de aquí y ustedes me tienen que identificar más o menos los ángulos. ¿Sale? Por favor, estos conceptos tenemos que aprendernos, tenemos que identificar cuáles son los ángulos alternos internos, que son iguales, ángulos alternos externos son iguales, ángulos correspondientes son iguales, ángulos colaterales internos suman 180 y ángulos colaterales externos también nos suman 180. ¿Sale? Nos vemos.